más o menos ven mi Excel. Este es el caso de la Windows. Vamos a poner acá los datos que queremos fabricar lotes de puertas y ventanas, que son nuestras variables de decisión. Ya lo tenemos súper formulado por allá en clases pasadas, entonces vamos a hacerlo acá más o menos rapidito. Lotes de puertas a fabricar durante la semana y lotes de ventanas a fabricar durante la semana, que son nuestras dos variables de decisión. Vamos a suponer que vamos a poner esos dos valores que no sabemos en este momento cuáles son, vamos a ponerlos en estas celdas amarillas. Supongamos que lo que quiero es que yo decido fabricar 5 lotes de puertas y 8 lotes de ventanas, por ejemplo. ¿Qué queremos hacer? Maximizar la ganancia. La ganancia es Z. Y Z la vamos a formular acá, que sabemos que cada lote de puertas me deja, a ver, yo me devuelvo por acá, me deja 3.000 y cada lote de ventanas 5.000. Entonces vamos a ponerlo por acá. La ganancia es de 3.000 y la ganancia es de 5.000. ¿Para qué lo voy a hacer así? Pues para que me quede fácil la formulación acá. Puedo utilizar un suma producto con lo que se sienta más cómodo. Entonces, en todo caso son, si fabrico 5 lotes de puertas, me gano 3.000, más si fabrico 8 lotes de ventanas, me gano 5.000. Y esa sería la cosa que quiero maximizar. Esto es un dato muy importante para nuestro ejercicio, entonces vamos a ponerlo así pues como bonito, para que tengamos claro que esto es muy relevante. Y tenemos el sujeto A. Entonces tenemos 3 plantas: ensamble, aluminio y tenemos madera. De cada una tenemos como un lado derecho, que es el recurso disponible y que son las horas a la semana. De ensamble tenemos 18 horas disponible, de aluminio 4 horas disponible y de madera 12 horas disponible. Solo verifiquemos. 18, 4 y 12, listo. Y tenemos que cada una de estas cosas se gasta horas. Entonces, las puertas se gastan 3 horas en la planta de ensamble y las ventanas 2 horas en la planta de ensamble. Entonces, las puertas, por cada puerta me gasto 3 horas por cada lote de puertas y por cada lote de ventanas me gasto 2 horas. Aluminio funciona así. Las puertas se demoran 1 hora en la planta de aluminio y las ventanas, cada lote se demora 0 horas en la planta de aluminio. Entonces es 1 por los lotes de puertas más 0 por los lotes de ventanas. Podrían quitar el 0 perfectamente, pero eso es para que nos quede pues como la trazabilidad. Y en las plantas de madera funciona así. Las puertas 0 horas en la planta de madera y las ventanas, cada lote 2 horas. Entonces las puertas 0 horas por los lotes de puertas más 2 horas por los lotes de ventanas. Los tenemos acá. A ver, yo verifico que todos estamos. Sí, hay que venir a clase. Bueno, y esto es como todo nuestro ejercicio más o menos formuladito. Que sabemos que eso que pusimos, que es el lado derecho, este es el lado izquierdo, perdón, tiene que ser menor o igual. Listo, como para que no se nos olvide. Por ejemplo, esta solución que yo me acabo de inventar es una solución que me generaría una ganancia de 55.000, pero es una solución que no es factible porque necesito 31 horas en la planta de ensamble y apenas tengo 18 horas disponibles, o sea, no me alcanza la planta de ensamble. De hecho, me paso en todo. Me paso en la planta de aluminio, me paso en la planta de madera, o sea, me paso en todas las horas, me gasto más de lo que necesito. Y pues acá es cuando decimos, pues hay que optimizar. Uno puede empezar a jugar con esto, pero lo mejor es hacerlo con, en este caso, Solver. Entonces yo lo voy a resolver normalito, solo para que nos acordemos cómo se hace acá. Datos Solver, primero lo tenemos que configurar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo está acá. ¿Qué quiero hacer? Quiero maximizarlo, cambiando qué celdas, acá que es donde tomo las decisiones, y sujeto a qué restricciones, a que todo esto que es el lado izquierdo tiene que ser menor o igual que todo esto que es el lado derecho. Aceptar, lo resuelvo con simplex LP y me aseguro que tenga la conversión de variables sin restricciones en que sea no negativa. Le damos resolver.
cumple, encontré una solución que cumple todo, era el letrerito que me salía y está la solución. Entonces, la solución que ya la habíamos encontrado también con el método gráfico y así. Tenemos que fabricar 2 lotes de puertas y 6 lotes de ventanas. Eso me genera una ganancia de 36.000. ¿36.000 qué? Pesos o lo que sea que esté esta ganancia. Si esta ganancia está en pesos, pues eso sería 36.000 pesos a la semana, porque yo fabrico 2 lotes de puerta a la semana y 6 lotes de ventanas a la semana. Entonces, 36.000 pesos a la semana y garantizo que no sobrepaso ninguna de las restricciones que tengo 18 horas en la planta de ensamble y me gasto 18 horas en la planta de ensamble. Tengo 4 horas en la planta de aluminio y me gasto solamente 2, o sea que estoy bien, me sobraron, tengo una holgura ahí. Y tengo disponibles 12 horas en la planta de madera y me gasto las 12 horas disponibles. Lo importante es no haberme pasado de eso. Entonces, listo, vamos a confiar. ¿Qué es un análisis de sensibilidad? Un análisis de sensibilidad es si me cambian valores. Por ejemplo, si esto no es 18, sino que es 25. ¿Qué pasa con esa solución? ¿Esto sigue siendo óptimo o no es óptimo? ¿Sería que ahora lo mejor es fabricar solo ventanas o tal vez solo puertas? ¿Qué va a pasar con, con esta función de objetivo? ¿Va a seguir siendo 36.000 o va a cambiar? Entonces, si me cambian este 18, si por ejemplo me cambian este valor que hay acá, ya no es 4, sino que solamente 1 hora disponible en la planta de aluminio, ¿qué va a pasar? Antes de volver a resolver. O sea, que yo pueda saber y tener un control y un conocimiento tal de mi modelo que yo pueda distinguir sin tener que resolver qué va a pasar. ¿Por qué no quiero resolver? Porque resolver puede ser costoso en tiempo, costoso en plata, y pues porque es bueno saber, un gerente, ante cualquier cambio, saber eso cómo le va a afectar su producción, sin tener que llamar a la compañía consultora o para que le ejecute el modelo otra vez. O sea, no, es bueno tener un control del modelo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando qué? ¿Qué puedo yo modificar? Yo puedo modificar en mi modelo todo lo que sean parámetros. Por ejemplo, modificar los lados derechos. Entonces, ¿qué pasa si modifico un lado derecho de las restricciones? Modificar los mayores o los menores. O sea, ¿qué pasa si esto no es mayor que, sino menor que? O al revés, si no es menor que, sino mayor que. ¿Qué pasa si el ensamble o las puertas no se gastan 3 horas, sino que se gastan, por ejemplo, 5 horas en la planta de ensamble? Que sería una modificación de un coeficiente tecnológico. ¿Qué pasa si la ganancia ya no es de 3.000, sino, por ejemplo, de 6.000 acá? Que sería la modificación de un coeficiente de costos. Entonces, yo puedo cambiar un montón de cosas. Las voy a listar acá. Entonces, modificación del lado derecho de las restricciones. Bueno, digamos de una restricción. Modificación de un coeficiente tecnológico, que son los valores de los lados izquierdos. Modificación de un coeficiente tecnológico. Modificación de un coeficiente de costos. Que serían estos de acá, los de la función objetivo. Modificación del signo de las restricciones. Se puede modificar de todo. Sin embargo, el análisis de sensibilidad que nosotros podemos hacer en investigación de operaciones cubre algunas de estas cosas, pero otras no. Por ejemplo, esta lo podemos hacer, sí, y lo vamos a ver el día de hoy. Modificación de un coeficiente tecnológico, ¿lo podemos hacer? No. Si por alguna razón a usted le cambia un coeficiente tecnológico, o sea, si esto ya no es 3, sino que es 5, que es el cambio en un coeficiente tecnológico, no tiene otra alternativa distinta que volver a ejecutar el modelo, porque no hay manera de hacerle análisis de sensibilidad a los coeficientes tecnológicos. Entonces, esto no lo podemos hacer. Te voy a poner acá, toca ejecutar el modelo. O sea, volverlo a resolver. Modificación del coeficiente de costos, o sea, esto de acá, ¿lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Modificación del signo de las restricciones, si esto ya no es mayor que, sino menor que, o al revés, ¿lo podemos hacer? No. En ese caso, le toca volver a ejecutar el modelo. Entonces, ¿qué sí podemos hacer en análisis de sensibilidad? Sensibilidad sobre estas dos cositas que hay acá, y eso es lo que vamos a ver durante la clase de hoy. ¿Qué pasa si modificamos un coeficiente, un lado derecho, o qué pasa si modificamos un coeficiente de costos? Listo, eso es lo primero que tenemos que hacer, que tener claridad sobre qué podemos hacer análisis, sobre qué no. Entonces, sobre estos dos de acá, que son estos verdecitos, sí podemos hacer análisis de sensibilidad. Bien, voy a copiarme esta hojita.
Muero copiar, vamos a darle crear una copia. Acá. Le voy a quitar todas esas cositas que les acabo de poner, solo era parte de la explicación, pero no quiero que me queden ni en verde ni en nada porque se me confunden, quiero que solamente me quede en amarillito, ay, pero ¿por qué así? Las variables de decisión y en rojito, la función objetivo, sin relleno. Listo. Vamos a pasarnos a la diapositiva hacia ver allá cómo vamos a hacer ese análisis. Vamos a hablar primero de los cambios en los lados derechos de las restricciones y después vamos a hablar de los cambios en los coeficientes tecnológicos. Entonces, ¿qué pasa si cambio un lado derecho de las restricciones? ¿A qué nos referimos cuando qué pasa si? ¿Qué es lo que a mí me interesa saber qué va a cambiar? Entonces, me interesa saber qué va a cambiar tres cosas. Si van a cambiar las variables de la base, los valores de las variables de la base y el valor de z. Recordemos que son las variables de la base, o sea, las variables básicas. Las variables básicas son las variables que tienen un valor distinto de 0 en la solución óptima. Entonces, me voy a volver al caso de la Windor. Y, por ejemplo, estos que son los valores óptimos son los valores que tomaron las variables en la solución óptima. Las que son distintas de 0 se llaman las variables de la base o las variables básicas. Por ejemplo, acá las dos variables de decisión son variables básicas. Las dos tomaron un valor distinto de 0. Pero puede ser que cuando a mí me cambien el lado derecho, alguna de estas variables pase a ser no básica. O sea, que por alguna razón su valor óptimo sea 0. Entonces, ¿qué me interesa saber? Uno, si las variables que eran de la base siguen siendo de la base después de que cambié ese lado derecho. Me interesa también saber si los valores de las variables que quedaron en la base siguen siendo los mismos. O sea, no solamente si alguno de estos fue 0, sino si los otros cambiaron por alguna razón. O sea, ya no es un 6 acá, sino que es un 3, por ejemplo. En este caso, las variables de la base seguirían siendo las mismas, pero los valores cambiaron, por lo menos de una de ellas cambió. Y también me interesa saber el nuevo valor de z. Puede ser que cuando cambie el lado derecho, me cambie también z, el valor de z. Todavía estamos acá. Listo, Daniel, que te vaya muy bien. Entonces, me interesa saber esas tres cosas. Si me cambian las variables de la base, si me cambian los valores de las variables de la base y si me cambia el valor de z. Todo lo que vamos a ver de qué pasa si variamos el lado derecho, qué pasa si esto varía, es qué pasa en esas tres cosas. Qué pasa si me cambian las ganancias, es qué pasa en esas tres cosas. ¿Listo? Siempre los valores de la base, las variables básicas y el valor de z. Entonces, hablemos de las restricciones. Supongamos que cambiamos las restricciones de alguna manera. Si se acuerdan del caso de la Windor-Glasgow, esto que aparece acá era nuestra región factible. Nuestra región factible la formábamos intersectando las áreas que nos dejaban las restricciones. Graficábamos la subárea del menor o igual para aluminio, para madera y para ensamble y nos quedaba acá la región factible y dijimos, pues esto cuando lo resuelve el programa computacional o cuando lo resolvemos con el simplex o cuando lo resolvemos con el método gráfico, lo que estamos encontrando es un puntico en las esquinas, en las aristas de esa región factible, en los vértices, que hace que la función sea máxima. Dijimos, es cuando es el último puntico que toca la función objetivo, etcétera. De todas maneras, llegamos a que este era el punto óptimo de este problema, este rojito que aparece acá. ¿A qué nos referimos cuando decimos, ay, qué pasaría si me varían un recurso? Entonces, si me varían un recurso, supongamos que me están variando este que hay acá, que es el del aluminio. Este es el aluminio del que yo tengo 4 horas disponible. Entonces, fíjense en lo que empieza a pasar. Si a mí me dicen, ay, del aluminio que tienes 4 horas disponibles en esa planta, supongamos que ya vas a tener 5 horas disponibles. Entonces, lo que estamos haciendo es como corriendo esta rayita hacia el 5, ¿listo? 5 horas disponibles va para allá. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes se fijan, la región óptima, ya en la región factible, perdón, es un poquito más grande, pero un poquito más grande hacia un lado, que es por allá el lado derecho. Si otra vez hiciéramos el ejercicio de cuál es el punto óptimo, o sea, cuál es el último punto en el que Z toca la región factible, muy seguramente este seguiría siendo el punto óptimo.
Por mucho que el aluminio pues me den hasta 6 horas, o sea, me pueden dar 6 horas o 7 horas, pero el último punto que la región factible va a tocar va a ser este de acá. Si me dan más horas, sigue siendo el punto óptimo, no cambiaría. Supongamos que estamos en este 4 y ya no me dan 4 horas, sino que me dicen, ay, pero sabes que ya no tienes 4 horas de planta de aluminio, sino que allá tenemos un problema con la producción, entonces tienes solamente 3 horas. Entonces, 3 horas significa que me restringieron el recurso. Antes tenía 4, ya tengo menos de ese recurso. Significa que me lo corrieron hacia la izquierda. Si ya tengo 3 horas, me ubico por acá. Mi región factible ya es un poquitico más chiquitica. Entonces, ¿qué debería pasar ahí? Yo, con toda mi capacidad de imaginación, sin tener que volver a hacer nada, me imagino cuál es mi función de objetivo, me imagino cuál es el último puntico que va a tocar y pues el último puntico que va a tocar sigue siendo este, aunque este recurso me lo hayan pasado a 3 horas. Entonces es un recurso bien particular que me lo pueden incrementar y me lo pueden reducir y ahí como que no me está pasando nada, ¿cierto? Eso pasa, casi no me está pasando nada, es la solución óptima sigue siendo la misma, las variables de la base siguen siendo las mismas, hay que producir puertas y hay que producir ventanas, el punto es el mismo, hay que producir 2 puertas y 6 ventanas, y la solución de Z, el valor de Z va a seguir siendo el mismo, que es 36.000 pesos, porque es que me están moviendo la restricción o me están moviendo la región factible en un lado que a mí no me importa, o sea, es por allá donde a mí eso no me está afectando para encontrar este puntico. Eso que estamos analizando es cierto para algunos tipos de restricciones. ¿Qué tiene de particular esta restricción, que es la restricción del aluminio, que es una restricción que denominamos no activa? Es decir, no me la estoy gastando toda. ¿Cómo lo sé? Lo sé de varias maneras. Uno, gráficamente lo sé porque el puntico óptimo no está tocando, no está parado encimita de la restricción del aluminio. Está parado encima de la otra restricción, la roja, que es ensamble, y está parado encima de la raya azul, que es la restricción de maderas, pero no está parado encima de la restricción aluminio. Y cuando eso pasa es porque yo no estoy usando todo el recurso disponible. Entonces lo sé gráficamente. También lo sé si me fijo como en, ay, ¿dónde está acá? Si me fijo en la solución que obtuve. Entonces, en la solución que obtuve, aluminio es una restricción de la que tengo 4 horas disponibles, pero apenas estoy usando 2. Esa restricción, entonces, como no la estoy usando completa, se llama restricción no activa. ¿Qué pasa cuando me muevo, cuando me dan más o menos recursos de una restricción no activa? Entonces, no pasa nada, no pasa nada, es ni Z cambia, ni las variables de decisión que eran básicas cambian, ni los valores de esas variables cambian, o sea, nada cambia. Lo primero que tenemos acá para solucionar es en la restricción no activa, las variables de la base no cambian, los valores de la variable de la base no cambia y el valor de Z no cambia. ¿Listo? Si me mueven un lado derecho de una restricción no activa. Eso es cierto, pero eso tiene pues como sus cositas para mirarle bien. ¿Por qué? ¿Dónde estábamos acá? Esto. ¿Por qué? Porque pues, si me dan mucho de este recurso, dado que yo no lo estoy usando, es la planta de aluminio, pues me pueden dar infinitas horas de la planta de aluminio y a mí como si nada fuera, igual yo apenas necesitaba 2. Entonces me pueden dar 5, 6, 7 o 20.000, pero para mí es transparente. Entonces si me lo mueven mucho, mucho para allá, eso no va a cambiar nada. Si en vez de darme 3 horas, 4 horas, me dan 3, pues tampoco cambia nada porque yo necesito 2. Si en vez de darme 3, me dan 2, pues tampoco cambia nada porque yo necesito 2. Pero si en vez de darme 2, me dan 1, pues la cosa ahí sí me cambia porque mi región factible ya es este pedacito de acá en la que yo, pues antes me necesitaba 2 horas del recurso, ahora apenas tengo una, seguro que mi solución va a cambiar. Seguro. Entonces va a cambiar este Z, muy posiblemente el punto se vaya a desplazar para acá, entonces es posible que cambien los valores de la base o es posible que no, es posible que cambien las variables básicas o es posible que no, o sea, mejor dicho, yo no sé. Así que esto que acabo de decir de, ay no, pero sabes que no cambia casi, no cambia nada, es cierto, pero en cierto rango. No es cierto para siempre, es cierto en cierto rango. ¿En qué rango? Acá más o menos nos vamos dando cuenta. Ay, sí, este lado derecho cambia de 2, o sea, el lado derecho ya es 2 o más,
a mí nada me cambia en mi problema, en mi solución. Pero si ya está por debajo de 2, ya seguramente las cosas me empiecen a cambiar. Entonces, cuando hablamos de análisis de sensibilidad, no es solamente decir qué cambia o qué no cambia, sino en qué rango va a cambiar. Ese rango lo podemos hallar directamente en Excel pidiéndole a Excel que nos genere la tabla de sensibilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, me voy a pasar para el Excel acá. Voy a volver a resolver con Solver, datos, Solver. Ya está formulado, o sea, ya está montado, no hay que hacer nada más, le voy a dar resolver. Y antes de decirle que aceptar, o sea, que me muestre la solución, le voy a dar sensibilidad. Informes, en esta pestañita que se llama informes, hay 3 informes. Responder, límites y sensibilidad. El más útil es sensibilidad, los otros son como unos subinformes del de sensibilidad. Entonces le vamos a dar sensibilidad, aceptar. Cuando le damos eso, él nos genera una nueva hoja que se llama informe de sensibilidad. Ahí, que es esta hoja que tenemos acá. Y vamos a entender ese informe de sensibilidad, qué es lo que tiene. Estamos hablando de las restricciones. La sensibilidad sobre las restricciones está en esta segunda tabla. Como tenemos 3 restricciones, él nos saca la sensibilidad sobre 3 restricciones. En este momento hemos visto la sensibilidad de un tipo de restricción, que es la restricción que está no activa, que dijimos es la restricción del aluminio. ¿Que por qué lo supimos? Porque era la variable que era la rayita que el punto óptimo no estaba pisando. Entonces, esta restricción que hay acá es una restricción no activa. Por ahora es de la única que hemos hablado del análisis de sensibilidad. Entonces, pongámosle acá tipo de restricción, como para que lo tengamos presente. A ver. Tipo de restricción. Listo. Entonces, esta sabemos que es no activa. ¿Qué más información tenemos? Pues de acá, ¿por qué también me doy cuenta en esta tabla que esta está no activa? Porque tengo varias cosas en esta tabla, varias columnas. Vamos a entenderlas. Primero, lo que llamamos el valor final, y acá hay una cosa que llamamos el lado derecho. El lado derecho es el lado derecho de las restricciones, como yo lo tengo acá, 18, 4 y 12, los mismos que aparecen acá, 18, 4 y 12. El valor final es el lado izquierdo, después de que yo optimicé. O sea, ¿cuánto me estoy gastando, perdón. Entonces, este es el lado izquierdo, que es esto de acá, 18, 2 y 12. 18, 2 y 12. Entonces, estas dos son lado izquierdo y lado derecho. Ahorita hablamos de las otras. ¿Cómo me doy cuenta yo que acá la restricción está no activa? Lo mismo que cuando estaba parada acá. Pues porque tengo 4 horas disponibles de ese recurso y me gasté 2. Mientras que las demás tengo 18 y me gasté 18. 12 y me gasté 12. Entonces, estas otras son activa y esta también es activa. ¿Listo? Hecho eso, ¿qué más vamos a calcular o para qué más nos va a servir esa tabla? Para hallar los límites inferior y superior, dentro de los cuales podemos sacar conclusiones. Entonces, vamos a hallar acá el límite inferior y acá vamos a hallar el límite superior. ¿Cómo hallo el límite inferior? Para el límite inferior voy a tomar el lado derecho y le voy a sumar lo que me aparece en la columna permisible aumentar. Ah, pero hagámoslo sobre esta que es la que estamos trabajando, que es la del aluminio. Voy a tomar el lado derecho y le voy a sumar lo que me dice que es permisible aumentar. Este número que acá es como 1 o 10 a la 30, que es un número muy grande, es la manera de Excel mostrarnos el infinito. Y el límite, pero lo hice al revés. El límite superior es el lado derecho más lo que es permisible aumentar. Y el límite inferior es el lado derecho menos lo que es permisible reducir. ¿Listo? Pues acá obtengo el límite inferior y el límite superior. El límite inferior y el límite superior, ¿de qué? Del análisis de sensibilidad para ese parámetro. Es decir, yo identifiqué que era una solución o una restricción no activa. ¿Qué sé yo de las restricciones no activas?
que si me cambian el lado derecho, no va a cambiar nada, ni las variables de la base, ni sus valores, ni el valor de z. No va a cambiar nada siempre y cuando el nuevo lado derecho esté en ese rango. O sea, si el nuevo lado derecho es 2 o superior, 2 abierto, o superior, nada ni problema va a cambiar. Así que si me dicen, ay, vení, ya tenemos no 4 horas, sino 3 horas, nada va a cambiar. O sea, yo puedo decir, puedo volver a resolver datos, resolver, y nada va a cambiar. O sea, no va a cambiar ni esto ni esto. Si me dicen, vení, ya no son 4 ni 3, sino que son 2 con 2 horas, voy a resolver y nada debería cambiar porque yo ya encontré mis límites de sensibilidad para este parámetro y sé que nada cambia siempre y cuando el nuevo lado derecho esté entre 2 e infinito. Si me lo ponen, por ejemplo, en 100.000, o sea, una cosa así ridículamente grande, de nuevo, ni siquiera tengo que resolver, yo ya sé que nada va a cambiar. Nada va a cambiar, de hecho, ni esto de acá, ni esto de acá, porque estoy en el rango de ese lado derecho. Ahora, si me dicen que esto ya es 2, exactamente 2, estos límites que hay acá son abiertos. Es muy importante, abiertos. Abierto. Sé que alguien me preguntó algo, ya voy. Abierto. O sea que el 2 no está exactamente ahí. Si acá me ponen el 2, estoy fuera del rango. Si estoy fuera del rango, ¿qué puede pasar? No lo sé. No tengo garantías. Puede ser que esto cambie y que esto también. Puede ser que esto cambie y que esto no. Puede ser que esto sí cambie, pero esto... O sea, puede pasar de todo. Puede ser que nada cambie. Yo lo único que puedo es responder por movimientos de ese lado derecho dentro de este rango. Fuera de ese rango, yo no lo sé. Entonces, si acá me ponen, por ejemplo, un 2 y yo lo doy resolver, miremos a ver qué pasa. Puede ser que algo cambie o puede ser que nada cambie. En este caso, con el 2 nada cambió. Si me ponen un 1, por ejemplo, ya estoy fuera del rango, ya no sé qué vaya a pasar. Puede ser que cambien cosas o puede ser que no, no tengo ni idea. Le voy a dar resolver, aceptar, y por ejemplo acá sí cambiaron cosas, cambió esto, cambiaron cositas, porque ya el lado derecho estuvo por fuera de ese rango. Entonces, siempre y cuando, dejémoslo como estaba, el lado derecho esté en ese rango, no van a cambiar las cosas. Entonces, vamos a poner acá como lo que sería el análisis de esta línea. Vamos a poner esto más chiquitico. Vamos a poner esto más chiquitico y vamos a poner acá el análisis. El análisis es, puede variar dentro de ese rango abierto, muy importante, para conservar las variables de la base, los valores de las variables de la base y el valor de z. Fuera de ese rango, no sé qué vaya a pasar o no sabemos qué suceda. Puede ser que todo cambie, puede ser que nada cambie, o sea, puede ser un montón de cosas. Entonces, si mañana al gerente le dicen, ay, vamos a ampliar la capacidad de la planta de aluminio y para eso vamos a hacer yo no sé qué modificaciones y yo no sé qué, pues el gerente sabe que ampliar la capacidad de esa planta no le va a generar ningún valor a esa planta, ningún valor a sus ganancias, entonces va a decir, no, no me van a ampliar la capacidad de la planta de aluminio porque yo no la estoy cambiando. O si me dice mañana el gerente de producción, ay, es que tenemos un problema y tenemos que salir de una máquina, y entonces ya no vamos a tener 3 horas, 4 horas, sino 3 horas, también el gerente sabe que no entra en pánico, porque con 3 horas va a seguirse ganando lo mismo, va a seguir produciendo igual, etcétera. Sí, puede tomar decisiones rápidamente sin tener que volver a correr, sin tener que llamar a la compañía consultora a decirle, ay, vení, es que vamos a hacer un cambio, ¿será que me puedes volver a correr el modelo? No, nada, el gerente ya lo sabe, porque con esta tabla de sensibilidad, él ya sabe por dónde se puede mover. Ahora, si le dicen que la nueva disponibilidad de esa planta es de 1 hora, pues ahí sí toca llamar a la compañía consultora para que le diga cuál es la nueva solución. ¿Alguien levantó la manito? No, profe, había sido yo. Hola. Sí, acá estoy. Había sido yo, pero era para preguntar por cuando era 2, pero ya resolviste la inquietud. Listo, súper. Entonces, abierto para que lo tengamos presente.
Bien, eso con las restricciones, todo eso que les conté es cierto, con las restricciones que son no activas. ¿Listo? Sin embargo, hay otras restricciones que sí están activas, como la del ensamble, que sí está activa porque tengo un lado derecho de 18 y me estoy gastando 18. O la de madera, que sí está activa porque tengo un lado derecho de 12 y me estoy gastando 12. ¿Qué pasa con las restricciones que sí están activas? Entonces vamos a hacerlas por acá. Con las restricciones que sí están activas, ¿dónde están mis diapositivas? Acá. La cosa es un poquito distinta. Si a mí me mueven la madera, ¿dónde tendré yo la gráfica de la madera? Por acá. No le paren bolas a todo lo que hay en los alrededores, ahorita se los voy a contar. Acá lo importante es que con la madera tengo 12 horas disponibles. Si a mí me dicen, no, sabes que ya no tenemos 12, sino que tenemos 11 y me la bajan, ay, pues mi solución óptima seguro va a cambiar porque muy posiblemente se vaya a desplazar este puntico de acá hasta acá. Entonces, si me la mueven, posiblemente vayan a cambiar cositas. Si me la mueven por encima, posiblemente también vayan a cambiar cositas. O sea, si esto me lo suben por acá, pues posiblemente esto también vaya a cambiar, porque entonces ya tengo más disponibilidad de ese recurso, entonces posiblemente mi solución óptima vaya a cambiar y se vaya a quedar acá. Entonces, cuando me mueven el lado derecho de una restricción que es activa, ya la cosa pues es un poquito como distinta. ¿Distinta en qué sentido? ¿O qué empiezo a entender? Empiezo a entender que me van a cambiar cosas. Seguramente me va a cambiar las variables básicas y puede ser que me cambien o puede ser que no, pero seguro los valores de esas variables me van a estar cambiando. ¿Qué nuevos valores van a tomar? No sé, no puedo saberlo. Sé que van a cambiar, pero me toca resolver de nuevo. Simplemente sé que van a cambiar. También va a cambiar Z, porque por supuesto al cambiar acá, al subir este recurso o al bajarlo, pues van a cambiar los valores de las variables de decisión, las óptimas, y también va a cambiar el valor de Z, eso seguro. Sé que van a cambiar los valores y sé que va a cambiar Z. Los nuevos valores no tengo manera de adivinarlos, me toca volver a ejecutar el modelo. Pero el valor de Z sí lo puedo adivinar, aunque no sepa los valores de las variables básicas, de las variables de decisión. Es una cosa como muy interesante. ¿Cómo se puede adivinar ese nuevo valor? Con el precio sombra. ¿Qué es el precio sombra que aparece acá en las tablas de sensibilidad? El precio sombra es esta columna que aparece con valores distintos de 0 para cada una de las restricciones que son activas. Entonces noten que acá aparece un precio sombra de 1000. Acá aparece un precio sombra de 1500 para estas dos restricciones y acá un precio sombra de 0. ¿Qué es el precio sombra? El precio sombra, y lo tenemos acá anotado, es cuánto cambia Z por cada unidad adicional que se tiene de ese recurso. ¿Listo? ¿Cuánto cambia Z por cada unidad adicional que se tiene del recurso? Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a pasar para acá, el lado derecho es 18. Si ese lado derecho ya no es 18, sino que es 19, aumentamos una unidad del recurso, el valor de Z va a incrementarse en 1000. O sea, el valor de Z es el valor que había en la solución óptima más 1000 por el incremento en esa unidad del recurso. Si el valor del lado derecho ya no es 18, sino que es 17, el valor de Z va también a cambiar, va a disminuir 1000. ¿Listo? Entonces, el precio sombra me da ese cambio en Z, aunque yo no sepa los nuevos valores de las variables de decisión. Vamos a hacer esto con calma. Primero, encontrarles los límites inferiores y superiores para entender todo lo que yo estoy diciendo, para saber cuándo eso sí es cierto o no es cierto. El límite inferior va a ser el lado derecho menos lo que es permisible reducir y el límite superior va a ser el lado derecho más lo que es permisible aumentar. Si yo cambio entre 12 y 24, yo sé ciertas cosas que van a pasar y que no van a pasar. ¿Qué sé o qué me dice la teoría? La teoría me dice que cuando hago eso, cuando me muevo en ese lado, en ese intervalo que acabo de encontrar, va a pasar lo siguiente. Ay, ¿dónde las tengo? Acá. Los valores de la variable, las variables de la base no van a cambiar. O sea, si antes había que producir puertas y ventanas, con el nuevo cambio también hay que producir puertas y ventanas.
¿Qué va a cambiar? Va a cambiar los valores de la variable de la base, de las variables. O sea, hay que producir otra vez puertas y ventanas, pero en valores distintos. ¿Cómo los hallo? No puedo hallarlos con análisis de sensibilidad, me toca reejecutar. ¿Qué también va a cambiar? Va a cambiar Z, pero sí puedo saber cómo va a cambiar Z. Va a cambiar en función del precio sombra. Entonces, acá puede variar dentro de ese rango abierto para conservar las variables de la base. Cambian los valores de las variables de la base y no es posible calcularlos. Hay que volver a ejecutar. Cambia Z en función del precio sombra. Vamos a poner esto un poquito más chiquito como para que lo podamos ver. Entonces, si mi lado derecho ya no es 18, sino que me lo van a poner, voy a inventarme cualquier valor, me lo van a poner en 20, en 20. A ver, lado derecho actual, vámonos acá para no dañar esa tabla, es 18. Esta es con la restricción de ensamble. Derecho actual 18. Nuevo lado derecho. Supongamos que ya no es 18, sino que es 20. Primera cosa, verificar si el nuevo lado derecho está en el intervalo. Sí, está en intervalo. Está dentro del intervalo. O sea que yo puedo sacar algunas conclusiones. ¿Qué conclusiones? Que cuando yo ponga este lado derecho en 20, sin tener que volver a ejecutar, yo ya sé que tengo que producir puertas y ventanas, así como antes. Las variables de la base siguen siendo las variables de la base. Que estos valores van a cambiar y que no tengo manera de saber desde ya cómo van a cambiar. Y sé que Z también va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar Z en función del precio sombra? Por cada nueva unidad del lado derecho, Z va a incrementarse en el precio sombra, o sea, va a incrementar 1000. O sea que acá las nuevas unidades, el incremento del lado derecho fue 20 menos 18. Fueron 2 unidades. La Z original era de 36.000, que es esta que tenemos acá. ¿Dónde está? No está acá, pero la podemos calcular. Es esta por esta más esta por esta. La Z original es de 36.000. La nueva Z va a ser la anterior más el cambio del lado derecho por el precio sombra. ¿Listo? La nueva Z va a ser 38.000. Yo no sé qué valor va a tener las puertas y qué valores van a tener los lotes de ventanas. No sé. Pero sé que con este cambio, por poner el lado derecho en 20, esto que hay acá va a ser 38.000. No sé esto, pero esto va a ser 38.000. Simplemente hagámoslo. Ojalá funcione. Resolver. Aceptar 38.000. Efectivamente cambiaron estas variables. Hay que producir igual lotes de puertas y lotes de ventanas, pero cambió la cantidad que producir. Antes era exactamente 2 lotes de puertas, ahora es 2.6. Esta siguió igual, yo no sabía qué valor iba a ser y pude adivinar desde ya el valor de Z. ¿Listo? Entonces, con esto logro entender o logro adivinar desde ya el valor de Z. Así que si mañana yo soy el gerente y el director de producción o el jefe de producción me dice, vamos a hacer unos cambios en la planta y ya no vamos a tener 18 horas disponibles, sino 20, yo digo, maravilloso, desde ya yo sé cuánto me voy a ganar. No sé cuánto tengo que producir, me toca reejecutar, pero yo desde ya sabría cuánto me voy a ganar. O lo que es lo mismo, decirle a él, hágalo o no lo haga en función de lo que me voy a ganar. Si hacer este cambio cuesta, voy a inventar, 2.000, cuesta 10.000, pues hacer un cambio de 10.000 para ganarme 2.000 en una semana, yo podría decir, recupero la plata en 5 semanas, para mí podría ser adecuado, pero para otro gerente podría ser no es adecuado. O sea, yo puedo desde ya saber o tratar de hacer un análisis costo-beneficio. ¿Cuánto me vale ampliar la capacidad de esta planta o ampliar este recurso respecto a cuánto me voy a ganar para saber desde ya si lo hago o no lo hago? Y si decido hacerlo, pues ejecuto para saber el nuevo plan de producción.
producción. Pero antes de tener que ejecutar, yo ya puedo saber cuánto me voy a ganar por ese cambio. Bien, funciona para el mismo, en la otra dirección. Supongamos que el lado derecho, pues el actual es 18, listo. Pero supongamos que el nuevo lado derecho ya no va a ser 18, sino que va a ser 13. O sea, esa planta se puso más pequeñita, como que se restringió. Supongamos que ya no se elabora 3 turnos, sino que se trabaja solamente 2 turnos, o que se dañó una máquina porque está en mantenimiento, o que alguna cosa pasó, pero esa planta ya no puede producir durante 18 horas a la semana, sino solamente durante 13 horas a la semana. Entonces, primera cosa, antes de saber yo qué me va a pasar acá en este modelo, saber si ese 13 está en este intervalo. Porque si no está en el intervalo, yo no sé allá qué vaya a pasar, no puedo decir nada. Si está en el intervalo y si lo está, pues puedo decir ciertas cosas. ¿Qué puedo decir? Que igual va a haber que producir puertas y ventanas, que no sé qué cantidades hay que producir, pero que sí sé cómo se me va a afectar Z. Incremento del lado derecho, nuevo valor menos valor viejo. En realidad no hubo un incremento, sino que hubo un decremento del lado derecho. Pero no importa, el Z original eran 36.000. La nueva Z no va a cambiar la formulación. Es el Z original más el incremento con su signo y todo por el precio sombra. La nueva Z es 31.000. Entonces funciona tanto para saber cómo cambia Z cuando el lado derecho incrementa o cuando el lado derecho incrementa. Yo puedo desde ya saber el valor de Z. Entonces, de nuevo, si acá venimos y le ponemos un 13, yo no sé esto cómo vaya a ser. Sé que las dos van a ser positivas porque las variables de la base no cambian, pero van a cambiar los valores, pero desde ya puedo adivinar que esto va a ser 31.000. No tendría que ejecutar, yo ya lo sé. Listo. Aceptar. Efectivamente es 31.000. Esto cambió, como habíamos hablado, cambiaron los valores de una de ellas, ni siquiera de las dos. Pero desde ya yo sé cómo me va a afectar esto la producción. Entonces, me va a afectar eso las ganancias. Entonces, si el gerente de producción, el jefe de producción, lo que me está diciendo es, ay, tuvimos un daño en esa planta, yo desde ya digo, maldita sea, voy a perder, ¿cuánto hay de acá a acá? Pasar cuánto perdí, 5.000, voy a perder $5.000 a la semana, voy a perder 5 millones de pesos a la semana por este dañito. Así que me lo arregla ya porque es bastantica plata, ¿cierto? No tengo que volver a ejecutar ni siquiera, o sea, ya sé cuánto voy a perder por haber tenido un daño, por haber disminuido la capacidad disponible de ese recurso. Listo. Si el jefe de producción me dice, no, el daño fue terrible y tenemos 8 horas de producción disponibles. Entonces, antes de empezar usted a aventurarse como un loco a ver qué le va a pasar, porque usted viene acá y dice, ay, no, entonces eso significa que el incremento en el lado derecho fue un decremento de 10, que el Z original es 36.000 y que entonces el nuevo Z sería 36.000 más el incremento con signo y todo por el precio sombra de esa restricción. Usted dice, el nuevo Z es 26.000 y viene acá y le pone el 8 y le da a ejecutar esperando encontrar acá un 26.000, ¿ok? 26.000 y encontró un 20.000. Entonces, ay, señor, el análisis de sensibilidad, no, es porque usted olvidó el paso de verificar que este nuevo lado derecho esté en el intervalo. Recuerda que usted todos estos análisis que está haciendo acá y todas estas conclusiones es si está dentro del intervalo. Si ese lado derecho ya no está dentro del intervalo, como es este caso de este 8, usted no puede decir nada. O sea, no puede asegurar que esto sea verdad, no puede calcular una nueva Z, puede ser que esa nueva Z coincida con esta 26.000, pero puede ser que no. Por fuera de ese rango usted no sabe nada de nada. ¿Listo? En vez de este 8 le pone un 12 exacticos. Está fuera del rango. Fuera del rango porque este rango es abierto. Entonces con el 12 usted tampoco sabe nada de nada. Con el 24 tampoco sabe nada de nada. Solamente sabe entre 12 y 24 abierto. Y lo que sabe es lo que acabamos de conversar. Sabe que las variables de la base no cambian, que los valores de esas variables sí cambian, pero usted no los puede adivinar cuáles van a ser, y que el nuevo valor de Z cambia y usted sí lo puede calcular en función del precio sombra, como acabamos de hacer acá. ¿Alguna duda hasta acá, chicos, con este análisis que llevamos? Llevamos ya el análisis como de 2 tipos de restricciones, activas y no activas. Llevamos la mitad del análisis. ¿Alguna duda hasta acá? Listo.
Vamos a hacer análisis sobre la variable que la restricción que nos falta, que es la de maderas. La de maderas es muy parecida a la de ensamble, pues porque la de madera es una restricción que está activa, o sea que como es activa, yo ya sé lo que va a pasar, lo puedo calcular de una vez, incluso desde acá vengo y me fijo restricción activa, yo ya sé que si la variación del lado derecho está dentro del rango que vamos a calcular, pues las variables de la base no van a cambiar, no van a cambiar, que los valores sí van a cambiar y no sé cuáles van a ser, y que Z sí va a cambiar y puedo calcularlo en función del precio sombra. Entonces hagámoslo acá. Primero encontrar los límites para la restricción que nos falta, que es la de maderas, que está activa. Entonces, el límite inferior va a ser el lado derecho menos lo que se me permite reducir, y el límite superior va a ser el lado derecho más lo que se me permite aumentar. Es decir, que si el nuevo valor de las maderas del lado derecho de la planta de maderas ya no es 12, pero es un valor que está entre 6 y 18, yo sé lo que va a pasar, abierto. Va a pasar todo lo que hay acá. Puede variar dentro de este rango abierto para que las variables de la base sean las mismas. Pero copié la que no era. Esta que es la de las activas. Listo. Para que las variables de la base sean las mismas. Cambian los valores de las variables de la base y no sé cuáles van a ser. Hay que volver a ejecutar el modelo y cambia Z en función del precio sombra. Entonces hagamos acá unos calculitos para madera. Para madera, ¿qué tenemos? Lado derecho actual, 12. Ese se queda acá, lado derecho actual. Nuevo lado. Nuevo lado derecho. Supongamos que el gerente de producción me dice, se nos dañó una máquina en esa planta, ahora tenemos 9 horitas. Antes de aventurarse a sacar conclusiones, fíjese si ese 9, si está en el intervalo en el que usted puede sacar conclusiones. Sí, está, porque es entre 6 y 18. Entonces, como si está, usted sí puede sacar conclusiones. ¿Qué? ¿Qué conclusiones? Que cuando acá, esto era un 18, y resolvámoslo como para que volvamos al caso base y entendamos lo que está pasando. Listo, este es el caso base. Que cuando acá ya no son 18, 12 horas, sino que son 9, usted sabe que cuando le demos a ejecutar, esto va a cambiar, pero usted no sabe cómo va a cambiar. Sí sabe que los dos van a ser mayor que 0, porque los valores de las variables de la base no cambian. O sea, hay que seguir produciendo puertas y ventanas. ¿Cuánto? No se sabe. Pero sí puede saber cuánto va a ser Z. ¿Cómo lo va a calcular? Calcula el incremento del lado derecho, que es el nuevo valor menos el viejo valor. En realidad fue un decremento de 3 unidades. La Z original, usted pues ya sabe que es 36.000, que es esta de acá, que la puede calcular directamente desde acá. Esto por esto más, esto por esto, más esto por esto, o sea, son 36.000. Y la nueva Z va a ser la Z original más el incremento con signo y todo, multiplicado por el precio sombra de esa restricción, por 1.500. Porque para esta restricción, por cada unidad adicional que me incrementen del lado derecho de maderas, mi función objetivo va a mejorar en 1.500. O va a incrementar, no digamos a mejorar, va a incrementar en 1.500. Entonces es 31.500 o va a ser, que seguramente cuando yo acá le dé resolver, acá me va a quedar 31.500. Esto que estamos haciendo de resolver cada vez es solo para mostrarles y para que todos nos concienticemos de los alcances del análisis de sensibilidad. Pero en la vida real la idea es que usted no ejecute cada vez. Justamente para eso estamos haciendo análisis de sensibilidad, para no tener que ejecutar. Es solo como para probar que lo que estamos haciendo funciona. Efectivamente es 31.500. Cambiaron los valores de las variables básicas, pero las variables básicas de antes siguen siendo las básicas de esta vez. Hay que producir puertas y ventanas. Cambiaron y no pude adivinar cuánto iban a hacer, pero sí sé que eso era 31.500 como yo ya me había imaginado que era. Hagamos un caso como para el otro lado, supongamos que el lado derecho actual, pues no supongamos de verdad, es 12 y que el nuevo lado derecho es, no sé, 15, no, 15 otra vez, 16. Entonces, ¿qué va a pasar? Me incrementaron el lado derecho
yo sé que ese lado derecho está dentro del intervalo en el que puedo sacar conclusiones. Si esto hubiera sido un 22, yo ya no puedo sacar conclusiones y no sé qué vaya a pasar. Esto ni siquiera lo debo calcular cuando estoy fuera del rango. O sea, acá, por ejemplo, tampoco debí haber calculado nada. Esto era para mostrarles lo que no se puede hacer. Listo. Pero con este 22 yo ya no debería calcular nada. Y si alguien me pregunta, ¿y qué va a pasar ahí? No sé. No sé si vaya a ser igual, no sé si vaya a cambiar, simplemente no sé nada. Si esto fuera 22, pero como era 16, 16 sí está dentro del rango de las maderas, pues del rango de sensibilidad de las maderas, entonces usted sí sabe. El incremento del lado derecho fue de 4. La Z original era de 36.000 y la nueva Z va a ser la original más el incremento, con signo y todo, multiplicado por el precio sombra de esa restricción, que es el valor en el que se incrementa Z por cada unidad adicional que me den o que tenga disponible de ese recurso. ¿Listo? Da 42.000. Entonces, sin siquiera hacerlo, sé que si acá pongo 16, esto me va a dar 42.000. ¿Listo? No lo voy a hacer, ustedes lo hacen bien juiciosos. Por ahora voy a dejar el 12 como estaba para que volvamos al ejercicio original. Listo, con esto aprendimos a analizar las restricciones. Solamente es entender la restricción, si es del tipo activo o no activo. Una cosa muy importante, el precio sombra de las restricciones no activas es cero. Es cero porque como esa restricción yo no la estoy usando, por mucho que me la incrementen, Z no va a mejorar para mí. O sea, dado que no la estoy usando, que de hecho me están sobrando 2 unidades, aunque me digan que acá ya no es 4, sino 5, ¿cuál va a ser mi nuevo Z? Z no va a mejorar. Z va a ser el Z anterior más 0 por el cambio. El precio sombra de 0, Z no va a mejorar. Entonces esa es la interpretación de un precio sombra cero. Si yo veo un precio sombra cero, yo ya me doy cuenta también que esta restricción es no activa, porque las únicas restricciones que tienen un precio sombra de cero son las restricciones que no están activas, por la razón que les estoy contando. Pues si ya me está sobrando, por mucho que me lo incrementen, mi Z no va a mejorar. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos, con el análisis de sensibilidad sobre las restricciones? Porque con esto terminamos el de las restricciones. Profe. ¿Todo bien? Sí, profe. Gracias. Bien, vamos a pasarnos al segundo análisis de sensibilidad que podemos hacer, que es sobre los coeficientes de costos. Sí, pues que no hemos terminado, Jacobo, vamos en la segunda parte. Pero sí, no, trataré de hacerlo muy rápido. La segunda parte, que es de los costos, entonces vamos a hacerla en este instante. Esa segunda parte es qué pasa si lo que variamos, es este que acá, ya no es los lados derechos, sino que variamos esto. Si me dicen, ay, la ganancia sabes que ya no es de 3.000, sino que es de 8.000 para las puertas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues de entrada, aparentemente Z se me modifica, pero ¿será que esto va a seguir siendo óptimo o será que no va a ser óptimo? O sea, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a hacer el análisis que hay acá. Primero, vamos a tratar de entender si este coeficiente corresponde a una variable básica o no básica. ¿Cómo hacemos para saber eso? Si en la solución óptima que tenemos, acá hay un 0 en alguno de estos, es porque esa es una variable básica. Y si en la solución, no, si encontramos un 0, es porque esa sería una variable no básica. Pero si el valor es distinto de 0, como en este caso, es porque esta es una variable básica y esta también es una variable básica. Entonces, en este análisis de sensibilidad vamos a tratar de entender el tipo de variable antes de hacer el análisis. Tipo de variable. ¿Cómo lo sé? Acá hay unas cosas que son súper parecidas a estas cosas que hay acá, más o menos. ¿Cómo lo sé? Este es el valor final en la solución óptima. Observen que coincide con este que hay acá, que es la solución óptima. Si esto es distinto de 0, esta es una variable básica. Si esto es distinto de 0, esta es una variable básica. Si esto fuera 0, una de estas fuera 0, sería una variable no básica. Entonces, en las variables básicas, cuando me cambian un coeficiente, tengo que distinguir si me cambiaron un coeficiente de una variable básica o si me cambiaron un coeficiente de una variable no básica.
En este caso, para la Windor, las dos son variables básicas. Entonces, vamos a tratar de entender qué pasa con las variables básicas. ¿Qué me dice la teoría o qué finalmente me aportan los libros de la gente que ya estudió y que estudió un montón de cosas? Que un cambio en el coeficiente de una variable básica tiene estos efectos. Primero, las variables de la base no cambian, son las mismas. Los valores de las variables de la base tampoco cambian, son las mismas. Y el valor de z sí cambia y se puede recalcular. Entonces, empecemos. Primero, todo eso es verdad dentro de un intervalo. ¿Dentro de cuál intervalo? Del intervalo que acá podemos sacar. El intervalo del abierto en su límite inferior y su límite superior. ¿Cómo hacemos esto? Lo mismo. Cogemos el coeficiente objetivo y miramos cuánto se me permite aumentar. Y es, perdón, estamos en el límite inferior. El coeficiente objetivo y le restamos lo que se me permite reducir. Y el coeficiente objetivo y le sumamos lo que se me permite aumentar. O sea, que si el nuevo coeficiente está entre 0 y 7.500, recuerden que en este momento es 3.000 para las puertas. Si el nuevo coeficiente ya no es 3.000, sino un valor que está entre 0 y 7.500, yo puedo sacar conclusiones. ¿Qué sé que me va a pasar? Lo que me dice esta tabla. Va a pasar que las variables de la base no cambian, los valores no cambian y el valor de z cambia y lo puedo calcular. Entonces, puede variar dentro de ese rango siempre abierto para conservar las variables de la base. También conservar los valores de las los valores de las variables de la base. ¿Qué cambia? El valor de z cambia. Y lo puedo hallar recalculando. ¿Qué significa recalculando? Lo puedo adivinar desde ya. Que si en algún momento me dicen que esto no es 3.000, sino que es 4.000, por ejemplo, como 4.000 está acá, es cuestión de que yo acá ponga no 3.000, sino 4.000. Y la nueva z va a ser 38.000. Entonces, si en vez de poner 3.000, yo pongo un valor que está entre 0 y 7.500, que sé que esto va a seguir siendo, va a haber que producir lotes de puertas y lotes de ventanas igual que antes. Además, sé que estos valores no van a cambiar y sé que el nuevo Z va a ser de 38.000. Entonces, si yo lo hago y le doy solver, resolver y aceptar, efectivamente la nueva solución es 2 y 6 y voy a producir 38.000. Si en vez de poner 4.000 voy a inventarme otro valor que esté siempre en el intervalo. Por ejemplo, 7.300, que todavía está en el intervalo. 7.300, que sé que como 7.300 está dentro del intervalo, en la nueva solución óptima esto no va a cambiar. Va a seguir siendo necesario producir puertas y ventanas con estos valores. Y que el nuevo Z es 44.600. Lo sé desde ya. Le doy simplemente resolver, aceptar, y efectivamente es esto que tenía acá. Lo puedo hacer también directamente desde el análisis de sensibilidad, porque yo tengo manera de calcular el Z. Vémoslo acá. El Z óptimo. Yo lo puedo calcular directamente desde esta tabla, así como hemos hecho como antes. El valor que tomó por el coeficiente de costos, más el valor que tomó por el coeficiente de costos. Entonces, ese es el Z óptimo para esta solución y para estos coeficientes que hay. Si en vez de tener un 3.000, yo tengo un 7.000, el Z óptimo va a ser este de acá, sin problema, lo sé desde ya, o sea, no me tengo que pasar acá ni siquiera. 7.000, 44.000, 7.000 está en el intervalo, 7.000 está en el intervalo, o sea que bien, bueno, acá lo acabo de dañar, pero pues estaba en el intervalo cuando tenía el 3.000 correcto acá. Supongamos que el nuevo Z ya no es 3.000, sino que es 8.000. Entonces, cuando usted lo hace a la ligera, se olvida de verificar que 8.000 sí está en el intervalo. Entonces viene y dice, ay, el nuevo Z es 8.000. Perdón, el nuevo coeficiente es 8.000. O sea que el Z óptimo va a ser 46.000. ¿Listo? Eso es como lo que usted dice a la ligera. ¿Cómo es? 8.000. 46.000. Pero usted se pasa para acá y trate de hacerlo. 8.000 y acá aparece el 46.000. Pero si usted le da solver,
ahí puede pasar lo que sea. Por ejemplo, era 47.000 y cambió todo. O sea, cambió el valor de las variables básicas, cambió el Z. Usted dice que se había imaginado un 46.000 y mentiras que era un 47.000. ¿Por qué? Simplemente porque el 8.000 ya estaba por fuera de su rango. Recuerde que su rango era entre 0 y 7.500. Cuando usted trabaja con el 8.000, está por fuera de ese rango. Y si está por fuera, usted no puede garantizar que estas conclusiones que tenemos acá se vayan a cumplir. Puede ser que se cumplan, puede ser que no se cumplan. ¿Listo? Con la otra variable básica pasa exactamente lo mismo. Entonces, vamos a hallar primero el límite, los límites del análisis de sensibilidad. Coeficiente objetivo menos lo que se me permite reducir. Y coeficiente objetivo más lo que se me permite aumentar. Esto es un valor infinito. Entonces, como esto es una variable básica, las conclusiones son las mismas. Puede variar dentro de ese rango abierto para conservar las variables de la base y los valores de las variables de la base. El valor de Z cambia y lo puedo hallar recalculando. Es decir, que entre 2.000 e infinito, usted ya sabe lo que le va a pasar. Si esto, por ejemplo, no es 5.000, sino que es 20.000. Volvamos a como estábamos antes de dañarlo. Démosle resolver. Esta es nuestra solución original. Entonces, supongamos que esto ya no es 5.000, sino 20.000. Con 20.000 usted logra adivinar que Z va a ser 126.000 y que esos valores no van a cambiar. Si usted le da a resolver, eso es lo que le va a pasar, que nada le va a cambiar. Esto va a ser 2 y 6 y esto va a ser 126.000 como usted lo había adivinado, porque está dentro del rango. El 20.000 está en el rango abierto, 2.000 infinito. Pero si ya no es 2.000, sino que es 1.500, fíjese que con el 1.500 usted ya está fuera del rango. Fuera del rango usted no sabe nada. Así que esto que usted se imaginó acá de este Z en 15.000 posiblemente sea cierto, pero muy posiblemente no sea verdad. Usted le da a resolver y en realidad era 16.500, nada de 15.000, porque cambia todo, cambian los valores de la base y cambia, por supuesto, Z. Entonces, fuera del rango usted no puede sacar conclusiones. ¿Para qué sirve esto en la vida real? Dejémonos esto como estaba. Este es mi valor original. Cambia para que el gerente sepa cuando cambia el mercado, que es una cosa que cambia en muchísimas industrias. No todas las industrias tienen los precios estables, de hecho muy pocas los tienen. Las que son monopolio más o menos sí, las que tienen pocos competidores más o menos sí, pero el resto de industrias que tienen competidores, que están en un mercado abierto, poco regulado, pues son industrias en las que los precios se mueven mucho. Entonces, cuando el precio de mercado cambia por una inflación, porque cambiaron lo que sea, o porque el producto ya no es tan apetecido, entonces los precios bajan incluso, el gerente ya sabe que no tiene que cambiar su plan de producción siempre y cuando el cambio sea en estos intervalos y sabe de entrada cuánto va a perder o cuánto va a ganar. Pero lo más importante, sabe que no tiene que recalcular su programa. Entonces, si mañana le dicen, ay, jefe, es que mire, ya las puertas, los lotes de puertas cambiaron a 2.000, ¿cuánto vamos a producir? Es el jefe, tranquilo, nada de nervios, porque 2.000 está en el intervalo del movimiento de ese coeficiente de costos, y como está ahí, sigamos produciendo lo mismo, 2 y 6, que vamos a ganar menos, sí, cosas que pasan, pero no tengo que cambiar el plan de producción y eso ya es un alivio. O sea, la incertidumbre de, cambio el precio, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo que cambiar toda la planta? No, si el precio cambió en un intervalo que el análisis de sensibilidad me lo permite, no tengo que cambiar nada en la planta, todo sigue igual. Gano menos, es una tristeza, pero no tengo que hacer grandes cambios. Por lo menos si estamos dentro de los límites, si estamos fuera de los límites, ahí sí nada que hacer, hay que recalcular el programa de producción, volver a ejecutar y tomar pues las decisiones que haya que tomar. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda con el análisis de sensibilidad para los casos en los cuales estamos cambiando? Listo. Estamos cambiando los coeficientes de costos de las variables básicas. Nos falta un hito solo que es cambiar los coeficientes de costos de las variables no básicas. ¿Alguien tiene hasta acá alguna duda? Listo. Vamos a hacer el último caso. Y es un cambio en las variables no
básicas. Ese caso no lo podemos hacer con el caso de la Windor, porque el caso de la Windor tiene todas sus variables básicas. Entonces no aparece ninguna variable que sea no básica. Pero sí lo podemos hacer con el ejercicio de las cervezas. Recuerden que el ejercicio de las cervezas lo tenemos por acá. Ejercicio de clase es el de formulación. De hecho, lo teníamos y todo hecho en... A ver, yo lo descargo y miramos si podemos trabajar con él. En todo caso era el... ¿Dónde está? Ejercicio de clase... Creo que se llama tipos de soluciones. Listo. Déjenme, yo me fijo si el ejercicio que acabamos de descargar... No, no era el de formulación. Bueno, no importa, vamos a hacerlo directamente con el programa, con el ejercicio pues acá formulado. En ese ejercicio, si se acuerdan, el de las cervezas, teníamos una empresa que distribuía cerveza artesanal a base de corozo y yuca. Ah, pero esta tampoco nos sirve. Quiero 3 productos. A ver, déjenme yo reviso. Acá eran 3 productos, el de la cerveza. Sí, busquemos el que es de yuca y limón. Debe ser el de... ¿Quién está? Segundito. Está, busquémoslo acá. Ah, es el que se llama Solver. Listo, si abrimos el ejercicio de clase de Solver, de la clase cuando vimos Solver, eso era lo que teníamos. Una empresa que distribuía 3 tipos de cervezas artesanales a base de corozo, yuca y limón y tenía para esa producción pues unas reservas o una cantidad específica de los materiales necesarios. Y los materiales necesarios para eso era cebada y lúpulo. Creo que teníamos solamente eso. Entonces, la cerveza de corozo se vende a $3 la caja, la de yuca a $2 la caja y la de limón a $1 la caja. Cada una de esas cajas requiere pues de cierta cantidad de cebada y de lúpulo. Las cajas de cerveza de corozo requieren 5 kilogramos de cebada y 2 de lúpulo. Las de yuca requieren 2 kilogramos de cebada y 1 de lúpulo. Y la de limón requiere 6 kilogramos de cebada y 0.5 de lúpulo. Y tenemos la cebada limitada a 90 kilogramos. Y tenemos el lúpulo limitado a 50 kilogramos. Y además sabemos que no se venderán más de 11 cervezas de corozo y que hay que producir por lo menos 3 cervezas de limón. Esto lo vamos a hacer en un Excel muy rápidamente porque este ejercicio ya lo formulamos previamente. Déjenme, yo abro un Excel nuevo. Este que tenemos acá. Y vamos a hacer lo que hay que producir o determinar cajas de cerveza de yuca. La primera es corozo. Corozo, cajas de cerveza de yuca y cajas de cerveza de limón. Vamos a poner los valores acá, como si esto fuera lo que fuéramos a producir. Estos 3 de acá. Voy a inventarme valores cualquiera. Supongamos que va a producir 2, 5 y 8. Voy a maximizar las ganancias. O sea, maximizar el Z y el Z lo voy a calcular acá. ¿Qué necesito para el Z? Saber esto cómo va a ser. Entonces, la cerveza de corozo se vende a $3 la caja, $2 y $1 la de limón. O sea que son 3, 2 y 1. Y esto es dólar por caja. Entonces, acá, si yo produzco 2 de cerveza de corozo, multiplico por 3 para saber cuánto me gano, más lo que me den las de yuca, más lo que me den las de limón. Me estaría ganando 24, lo que sea, dólares aparentemente, porque esto está en dólares y tengo un sujeto A y tengo 2 restricciones, cebada y lúpulo. Tengo un lado izquierdo, perdón, un signo y un lado derecho. Yo sé que en el lado derecho puedo hacer referencia a lo que tengo, 90 kilogramos de cebada y 50 kilogramos de lúpulo.
O sea que lo que yo vaya a usar de cebada no puede superar lo que tengo disponible, signo menor o igual. Y para el lado izquierdo, pues simplemente hago las formulaciones. La producción de una caja de cerveza de Corozo requiere 5 de cebada, la de yuca 2 de cebada y la de limón 6 de cebada. 5, 2 y 6. Entonces es 5 por esto, más 2 por esto, más 6 por esto. Lo hago súper rápido porque ya todo lo hemos hecho. Y respecto al lúpulo, la producción de una caja de Corozo requiere 2 de lúpulo, 1 de lúpulo y 0.5 de lúpulo. Entonces es 2 por esto, más 1 por esto, más 0.5 por esto. Tengo una restricción de mercado y es que, como me dice el ejercicio, no se pueden vender, entonces no se pueden producir más de 11 cajas de cerveza de Corozo, o sea que las cervezas de Corozo tienen que ser menor o igual que 11. Y de acuerdos comerciales, tengo esta restricción y es, por acuerdos hechos con los clientes, es necesario producir al menos 3 cajas de cerveza de limón. O sea que las cajas de cerveza de limón tienen que ser mayor o igual que 3. Con esta solución que me acabo de inventar acá, pues es una solución factible porque no me gasto toda la cebada, no me gasto todo el lúpulo, cumplo la restricción de mercado y cumplo los acuerdos comerciales con los clientes. Es factible, posiblemente no sea óptima. Vamos a formularla acá rápidamente. Datos, solver. Esta es la celda que quiero maximizar. Quiero cambiar estas celdas que son mis variables de decisión. Voy a agregar las restricciones, todas estas del tipo menor o igual que su lado derecho. Y voy a agregar una de restricción, la única que tengo del tipo mayor o igual con su lado derecho. Y ya. Le voy a resolver con simplex. Le voy a resolver. Aceptar. Y esto es lo que hay que producir, ¿listo? Entonces observen que acá en esta solución, que era la que habíamos encontrado cuando lo hicimos en la clase anterior, pues no se produce cervezas de Corozo, pero sí se producen de yuca y sí se producen de limón. Voy a resolver otra vez solo para que me haga el análisis de sensibilidad. Resolver, saco el análisis de sensibilidad, que es por acá sensibilidades, aceptar. Y acá está el análisis de sensibilidad. Ustedes pueden hacer sobre este lo mismo que hicimos. Sensibilidad sobre las restricciones, identificando cuáles son activas y no activas. Por ejemplo, esta es activa, además tiene precio sombra, es activa. Estas dos no están activas porque no me gasto todo lo que tengo disponible, tengo un precio sombra de 0. Esta que hay acá sí está activa. Entonces pueden hacer el análisis como lo hicimos para el anterior de la Windor-Glasgow, poniendo acá el tipo de restricción, lado inferior, límite superior, la interpretación y empezar a jugar con los precios sombras y hacer pues algún tipo de análisis. Para el análisis de los coeficientes de costos, que como hicimos con el caso de la Windor, ¿yo dónde tendré el de la Windor? Acá. No. Bueno, vamos a ponerlo acá. El tipo de variable. Entonces, ¿qué dijimos? Para el tipo de variable, yo lo que tengo que analizar es si es una variable básica o no básica. Entonces, si recuerdan, cuando el valor final, que es el valor que tomó en la función, el valor que tomó en la solución óptima, cuando el valor final es distinto de 0, es una variable básica. Por ejemplo, esta es básica, porque su valor final es 36. Esta también es básica, porque su valor final es 3. Pero esta que hay acá es no básica. Para estas dos, ustedes ya saben hacer análisis de sensibilidad porque lo acabamos de ver con el caso de la Windor-Glasgow. Es igualito. Hallan el límite inferior, el límite superior y se fijan ante un cambio en el coeficiente objetivo si ese cambio está en el intervalo. Si está en el intervalo, ya saben que nada cambia salvo el valor de z, que es cuestión de recalcularlo y que eso sería el análisis de una variable básica, de un cambio en el coeficiente de costos de una variable básica. Para las variables no básicas, ¿qué pasa o qué tipo de análisis vamos a hacer? ¿Cuál es el riesgo de una variable no básica? Fíjense que una variable no básica es una variable de la que no se produce nada. O sea, no se produce nada de cervezas de Corozo. Seguramente porque este 3 que hay acá
es un 3 que no es muy bueno. O sea, esta ganancia que dan las cervezas de Corozo no es muy buena respecto a todo lo que se consumen en las restricciones. Pero seguramente que si este coeficiente objetivo empieza a incrementarse, dado que estos son ganancias, pues llega a un punto en el que las cervezas de Corozo se hacen tan atractivas que esta variable, que es no básica, pasa a la base. O sea, pasa a ser una variable de la cual hay que producir algo. Ese es como el gran riesgo con las variables básicas, con las variables no básicas que tenemos. Que al mover esto, ellas se vuelvan tan atractivas para el problema que antes las descartaba en la solución óptima, pero después del movimiento ya diga, ah, no, pero esa variable está como muy buena, venga para acá, la incorpore y entra a la base. Ese es todo el análisis que estamos haciendo ahí. Entonces, primero que todo, que vamos a hallar los límites. Límite inferior y límite superior. Siempre abiertos, ¿listo? Vamos a poner acá otra vez abierto y abierto. Límite inferior, ¿cómo lo hallo? Coeficiente objetivo menos lo que se me permite reducir. Y coeficiente objetivo más lo que se me permite aumentar, que es esto que tenemos acá. Esto es desde menos infinito hasta 5. Desde menos infinito hasta 5, ¿qué? Si el nuevo coeficiente objetivo está en el intervalo, nada va a cambiar. O sea, nada va a cambiar es ni las variables básicas van a cambiar, o sea, estas dos siguen siendo básicas y esta va a seguir siendo no básica, ni van a cambiar los valores óptimos, ni va a cambiar Z. Nada va a cambiar si el nuevo coeficiente objetivo está en este intervalo. Listo, vamos a verificarlo acá. Supongamos que el nuevo coeficiente objetivo ya no es 3, sino que es 4. 4 está en este intervalo. Entonces yo sé que nada va a cambiar, pero igual pongámoslo. Si yo le pongo un 4 y le doy resolver, nada en ese problema debería cambiar, por lo menos en la solución. Aceptar, nada cambia. Estas siguen siendo las dos variables básicas, esta sigue siendo variable no básica, las ganancias son 75, nada cambió. Si en vez de 4 pongo un 4,8, nada va a cambiar, porque 4,8 todavía está en el intervalo va entre menos infinito y 5, entonces fíjense que nada cambia. Por ejemplo acá, no, porque el 4,8 está acá. Si ya no es 4,8, sino que por ejemplo es 8, ya el 8 está por fuera del intervalo. Por fuera del intervalo yo no sé qué vaya a pasar. Entonces ese 8 démosle con resolver a ver qué pasa. Aceptar. Entonces con ese 8 ya la cosa cambió un montón. Con ese 8 ya hay que producir esto y Z cambia. Con ese 8, ¿qué pasó? Que cambiaron las variables de la base. Porque antes las variables de la base eran las cervezas de yuca y las de limón. Y ahora las tres son parte de la base. Que cambió el valor de las variables. Entonces, antes había un 0 y esto tenía otros valores y tal, pero todo eso cambió y cambió Z. Lo que pasó fue que la cerveza de Corozo, que pasó de $3 por caja a $8 por caja, se volvió tan atractiva que el problema decidió incorporarla en la solución. Antes no era tan buena con ese 3, pero ahora con ese 8 sí es muy buena. Entonces me cambió todo, ¿listo? Así que si el valor está en el intervalo, lo que va a suceder es que, vamos a copiarnos acá la manera como estábamos redactando las cositas, y es, puede variar dentro de ese rango abierto para conservar las variables de la base, los valores de la variable de la base y el valor de Z. O sea, nada más, nada va a cambiar. Por fuera del intervalo no se sabe qué suceda. Listo, no sabemos qué suceda. Ahora, tratemos de hacer el caso. No, pues ya lo hicimos, ya nos salimos del intervalo con este 8. Dejémoslo como estaba. Listo. En este análisis de sensibilidad que tenemos para estas variables, para las variables que son estas de acá, aparece una columna como el equivalente al precio sombra, más o menos. ¿Qué es el equivalente al precio sombra? Recuerden, el precio sombra aparecía en la tabla de las restricciones. Acá aparece una cosa que se llama el coste reducido. ¿Listo? Aparece solamente distinto de 0 para las variables que son no básicas, como esta que tenemos acá, pero es 0 para las demás variables. ¿Qué es el coste reducido? Vamos a
ver la definición exacta y luego lo vamos a interpretar. El coste reducido es el valor mínimo en el cual debe reducirse el coeficiente de la variable para que se vuelva atractiva. Es el mínimo valor en el cual debe reducirse el coeficiente de la variable para que se vuelva atractiva. Entonces, ese es el coeficiente objetivo actual. O sea, ese es el coeficiente de esta variable que es 3. El coste reducido es el valor mínimo en el cual debe reducirse el coeficiente objetivo. O sea, que el coeficiente objetivo se tiene que reducir, o sea, le hago la resta, en su coste reducido, con signo y todo, para que la variable se vuelva atractiva. Es decir, que si este 3 ya no es un 3, sino que es un 5, esa variable entra a la base, que en este momento está fuera de la base. Entonces, ese 5 coincide, de hecho, con este 5 de acá. A partir de 5 y de 5 para arriba, esa variable se vuelve atractiva y entra a la base. O sea que si yo acá le pongo un 5, no ahí, sino acá, esa variable se vuelve atractiva y entra a la base. Entra con este 11. ¿Listo? Con el 5 y de 5 para arriba seguramente va a seguir estando en la base. ¿Para qué le sirve a un tomador de decisiones como ese coste reducido? Para saber cómo tiene que o en qué momento cambia su plan de producción cuando haya cambios en los precios de mercado. Entonces, si esto es un precio de mercado, esto no lo pone el dueño, esto lo pone el mercado. Y el mercado de alguna manera empieza a apreciar más la cerveza de Corozo. El Corozo se vuelve la revolución, una bomba, se sabe que tiene un montón de vitaminas, le hacen toda la publicidad. Entonces la gente empieza a querer más cerveza de Corozo. ¿Qué es lo que sabe el gerente de la empresa o el gerente de producción? Que hasta que esto no sea 5, eso no le va a hacer ni cosquillas ni a sus ganancias, ni a su plan de producción, ni a nada. O sea, ya desde el coste reducido sabe que esto tiene que subir hasta 5, o sea, subir en 2 unidades, para que esto se vuelva atractivo. Ay, que el mercado lo aprecia mucho y que ya no es 3, sino 3,8. No le hace ni cosquillas al modelo, lo aprecia mucho, pero no lo suficiente. Le tiene que pagar por cada caja 5 o más para que esa variable se vuelva atractiva para él producirlo. Si no, no la produce. ¿Listo? El coste reducido de las variables que son básicas, pues es 0 y tiene todo el sentido porque esas variables ya son atractivas. Entonces, ¿cuánto tiene que mejorar esto para que sea atractivo para el modelo? No tiene que mejorar porque es que estas variables ya son atractivas para el modelo. Entonces, su coste reducido no es nada, es 0, ya son suficientemente buenas. Así que el coste reducido es el valor, volvamos acá a la definición porque con ese montón de mínimos, es el valor mínimo en el cual debe reducirse el coeficiente de la variable para que se vuelva atractiva. Y tiene solamente sentido para las variables que son no básicas, que son las variables no atractivas para el modelo. ¿Listo? Así como lo estamos viendo. Hay una última cosa con estas variables y es la idea de obligatoriedad, que también se entiende con el costo reducido. Nosotros ya vimos que cuando yo muevo una variable básica por encima, una variable, perdón, es esta no básica, cuando la muevo por fuera, o sea, cuando este variable, este coeficiente objetivo está por fuera de este intervalo, pues pueden cambiar muchas cosas, entre ellas que la variable entra a la base, es lo más probable. Pero a veces hay situaciones de las empresas en las cuales se les vuelve una obligatoriedad producir cosas. Por ejemplo, la cerveza de Corozo ya sabemos que lo óptimo es no producirla, porque la solución óptima me dice 0. Pero supongamos que el gobierno, para incentivar la industria del Corozo, pone a todos los desarrolladores o los productores de cerveza a que tengan una cuota mínima de producción de cerveza de Corozo. No es lo óptimo, yo ya lo sé, para mi empresa no es lo óptimo, pero supongamos que me obligan a producir, por ejemplo, 2 cajas de cerveza de Corozo, porque así me lo obligaron, no porque tengo un acuerdo con un cliente que me dice tienes que producirlo o por lo que sea, hay una cuestión de obligatoriedad. Yo sé que no es lo óptimo, pero si me obligan a hacerlo, yo sé que pues las cosas van a cambiar para mí. ¿Qué va a cambiar en casos de obligatoriedad? Va a cambiar lo que tenemos acá señalado. Va a cambiar las variables de la base. Puede ser que tenga que dejar de producir otra de las cervezas. Puede ser, o puede ser que no. En todo caso, posiblemente cambien.
va a cambiar los valores de la base. Van a cambiar y van a cambiar en un valor que no sabría cuál determinar, cuál es. No tengo cómo adivinarlo. Y va a cambiar el valor de Z, pero va a cambiar, y eso sí lo puedo adivinar, en función del coste reducido. Entonces, si me dicen, ve, ya es obligatorio que este valor que tenés acá no sea 0, sino que sea 2. Hay que cambiar, hay que producir 2 cajas obligatoriamente. Entonces, yo que sé que mi Z, que actualmente es este, pongámoslo acá, vamos al Z óptimo, es este que hay acá y es este de 75. Este Z que es de 75, que se halla cuando esto es 0, porque es mi Z óptimo. Si en este momento me dicen, vamos a tener que producir 2 de estas, yo sé que mi nuevo Z va a ser igual al Z que tenía como óptimo. Y por cada unidad que yo produje de eso que no debía producir, mi Z va a empeorar en este coste reducido. Entonces, por cada unidad, y fueron 2 unidades que produje, lo multiplico por el coste reducido y eso va a ser mi Z. El coste reducido también me da la idea de cuánto empeora Z por cada unidad que yo produzca de ese producto que no tenga que producir. Entonces me da como una idea del costo de la obligatoriedad. Si me obligan a producir aquello que yo sabía que no tenía que producir, mis utilidades van a caer. Lo que es lo mismo, si me obligan a hacer aquello que yo sabía que no tenía que hacer, el bienestar en general va a disminuir. Y sé cómo calcularlo desde ahora, con el coste reducido. Entonces, el coste reducido también se puede interpretar como esa desmejora en Z por cada unidad adicional que yo produzco de aquel bien que no tendría que haber producido. Desde cervezas de Corozo, yo no tendría que haber producido nada. Si no hubiera producido nada, mi Z óptimo era el 75. Si me obligan a producir una cerveza de Corozo, yo sé que el Z óptimo va a caer y sé que va a caer en función del coste reducido. El nuevo Z óptimo seguramente va a ser 73. Va a ser 73 porque me obligaron y reduje Z en función del coste reducido. Si me obligan a producir 3 unidades, mi nuevo Z va a ser 69. Y así me voy yendo. Por cada obligatoriedad tengo manera de saber cuánto disminuye el bienestar general o cuánto empeora mi función objetivo en función de la lógica del ejercicio. ¿Listo? Bien, con eso entonces terminaríamos como la tablita de análisis de sensibilidad completica, que es esta que tenemos acá. En últimas, cuando uno está haciendo el análisis de sensibilidad, a lo que recurre es a esta tabla. Va y calcula los límites en el Excel y para interpretarlo, algún cambio se fija que esos límites estén dentro del rango, que el nuevo valor esté dentro de esos límites de esos rangos y viene y se fija acá qué le va a cambiar y qué no le va a cambiar. Puede cambiar y usted lo puede calcular desde ya o qué le va a cambiar y usted no sabe cómo calcularlo, como en estos casos que cambia y es desconocido, pero acá cambia y usted lo puede calcular en función del precio sombra. Acá cambia y usted lo puede calcular en función del coste reducido. Acá cambia y es desconocido para usted. Entonces, logra uno saber cómo ante un cambio de estas 4 cosas que hicimos, tiene cambios en la solución que ya había encontrado y dentro de qué límite se puede mover. Cosas importantes del análisis de sensibilidad, uno, se hace uno por uno. O sea, fíjense que en ningún momento pues decimos como, entonces en este que es el de la Windor, ay, yo quiero cambiar que esto sea 8000 y que esto también sea 3000. Entonces, ¿qué va a pasar? Los análisis de sensibilidad no cambian varias variables al mismo tiempo, cambian un solo parámetro para tomar conclusiones. Si usted quiere cambiar varias cosas, usted lo que hace es un escenario. Y hay asignaturas en nuestra universidad que trabajan análisis por escenarios, en dinámica de sistemas se trabaja, en pensamiento sistémico se trabaja, hay unos cursos de posgrado que se llaman prospectiva, donde se hacen análisis de escenarios, y bueno, eso es otra cosa. Cuando usted hace análisis de sensibilidad en esta materia o en cualquier materia de modelado y simulación, usted mueve un solo parámetro. Entonces, nada de mover los 2, o 2, o 3, o 4, eso no va a pasar. Puede hacer análisis de sensibilidad en LibreOffice, hasta donde yo revisé, no, no se puede hacer. Seguramente instalando algún plugin o en fin, pero pues no era el caso. Si le interesa mucho en LibreOffice, busque por ahí algún plugin o alguna cosa que tal vez se pueda, pero en este momento no le puedo ayudar a decirle qué. Se puede hacer en CBXPY, sí, hay una función de CBXPY que se llama derivative
y que tiene como manera de hacer el análisis de sensibilidad, pero es talmente complejo que yo prefiero hacerlo siempre en el Excel. Hay otras librerías como Pulp, de la que hemos hablado, que permiten hacer análisis de sensibilidad de una manera más simple. El mensaje es, si usted está haciendo esto ya en condiciones reales, sepa que CBXPY no es la única librería y que si le interesa hacer un análisis de sensibilidad, de pronto se tenga que pasar a otra librería. Cuando se pase a otra librería, el razonamiento va a ser exactamente igual que el que vimos en clase. Encontrar unos intervalos en los cuales el análisis de sensibilidad pueda tener sentido y el sentido que le vamos a dar es exactamente igual en esa librería o lo que vimos acá. Lo que cambia es que allá pues simplemente se lo imprimiera Python y acá se lo está imprimiendo Excel, pero es lo mismo. ¿Listo?